La noticia más importante que te han dado en la vida, ¿cuál es? ¿Te cuento cuál es la mía? Salvación. Noticia de salvación. ¿Por qué dirás tú salvación? ¿Por qué necesitaba salvación, Joan? No solo yo necesitaba salvación, sino que toda la humanidad. Toda la humanidad, incluido tú, necesitamos salvación. Y eso lo sabía Dios y lo sabe todavía. Pero hay muchos de nosotros que no lo sabemos o no lo entendemos a cabalidad. Salvo por qué, salvo para qué, de qué. Y es una gran pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque si la historia quedó marcada con un antes y un después a través de la venida de Jesús y su sacrificio, su muerte, resurrección, sus enseñanzas, es por algo. Por eso hoy día te invito a que te hagas la pregunta, ¿tengo yo salvación? ¿Atesoro yo lo que Dios quiere que yo atesore? ¿Tengo a Cristo en mi vida o a Jesús en mi vida como mi Señor, como mi Salvador personal? ¿Por qué Salvador personal? Vamos a lo que es el concepto de la salvación. Salvación, ¿por qué necesitamos? Porque todos somos pecadores. Sí, está bien, y tú dirás, ¿y qué tiene que seamos pecadores? Todos cometemos errores. Mira, ante Dios el pecado es una falta que te mancha, te ensucia, y el pecado, que es, en resumidas cuentas, hacer lo que no te hace bien o hacer lo que me aparta de Dios, hacer lo que es bueno, lo que me hace daño, ¿cierto? Eh, Constituye una desconexión con Dios, ¿ya? Y esto entra a través de quién, muchos lo sabemos, Adán y Eva, ¿cierto? Porque desobedecieron en el huerto y, y ese fue el primer pecado, el cual Dios les dijo que no cometieran, y por eso hubo una desconexión con Dios, inmediata. Y de ahí la desconexión por generaciones, a toda la humanidad, ¿ya? Siempre Dios intentó acercarse al hombre o que el hombre tuviera una dirección, ¿cierto? Si miramos hacia atrás, hacia la historia judía, Dios tomó a un hombre, formó un pueblo y a ellos empezó a darles su ley, sus ordenanzas, sus mandatos, ¿ya? Para que no anduviesen a la deriva y por el bien de ellos, ¿ya? Porque al final si Dios pone una ley, es lo mismo que las leyes judiciales, las leyes por las que nos movemos terrenales, si están ahí es para que haya un orden y para que haya un bien común, ¿cierto? Eh, entonces, en resumidas cuentas, el ser humano como constantemente va al error y va a apartarse de Dios debido al gen del pecado que está en nosotros, que viene por herencia, ¿ya? Nunca, nunca estuvimos 100% conectados con Dios como corresponde, como en el principio, como Adán y Eva, ¿ya? Entonces, para esto Dios tiene un plan, ¿ya? Y ese es el gran y maravilloso acontecimiento de la venida de Jesús a esta tierra, que es darnos salvación y conexión nuevamente con Dios. Por eso Jesús viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿ya? Entonces, y dirás tú, ¿y tan simple como eso? Tan simple como eso. Simple entre comillas, porque Él fue el que hizo el sacrificio, ¿ya? Eh, Él pagó la culpa de nuestro pecado. Debido al pecado y la maldad había un gran juicio sobre nosotros, que es la muerte. Dice la Biblia en Romanos que la paga del pecado es muerte. Nos merecíamos la muerte, ¿ya? Lamentablemente, esas son las leyes espirituales. Si tú desconectas, o más bien dicho, si tú sacas la fruta del árbol, si no te la comes luego se empieza a podrir y ya no sirve para nada, ¿ya? Pierde su esencia, pierde su propósito
Y eso es lo que pasa con el ser humano, en lo espiritual. Tú te desconectas con Dios, que es tu creador, que es la fuente de vida, de luz para el ser humano, y te empiezas a morir. Entonces, por eso la palabra dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Ya? Ese es el significado. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan pecador delante de Dios? Porque me desconecté de Él. Y aunque aparento estar feliz, aparento estar bien, aparento hacer cosas buenas o buenas obras, en mi genética, en mi mente, hay corrupción. A través del gen del pecado que te decía, que desciende a nosotros por generaciones. Entonces Cristo, sin mancha y sin pecado, vino a vivir a esta tierra, aparte de enseñarnos muchas cosas hermosas, que es su evangelio. Evangelio significa una noticia nueva de salvación. ¿Ya? Aparte de enseñarnos tantas cosas prácticas para nuestra vida, darnos consuelo, dar aliento al desvalido, traer sanidad a los enfermos, ¿cierto? Hacer milagros por doquier. Aparte de presentarse como nuestro Dios, como nuestro Creador, tan cercano, amoroso y compasivo, viene a morir, ¿ya? En la tradición judía se tenía que hacer sacrificio animal, ¿cierto? Para expiar los pecados que el ser humano cometía, ¿ya? Inclusive había una fiesta que se llamaba Yom Kippur, que era una vez al año, donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio para la expiación y el perdón del pueblo por un año, ¿ya? Y eso era a través del sacrificio de un cordero. El cordero tenía que ser sin mancha, un cordero impecable, ¿ya? Y Cristo es el cordero. Por eso Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se impresiona de una manera tremenda Juan el Bautista, ¿ya? Y hace esa exclamación delante de todos, con asombro, porque llegó el día maravilloso que iba a marcar la historia, donde Dios se manifiesta, donde Dios redime a la humanidad. Entonces, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan el Bautista entendiendo que él tenía que morir y sacrificarse por nosotros, por ti y por mí. Entonces, no es que digamos, sí, salvación, no, es más que eso, es mucho más que eso. Hay un plan divino detrás. Jesús tuvo que vivir 30 años, se preparó él como, como una persona natural, con un cuerpo igual que nosotros, caminó y aprendió todas las cosas de esta tierra, hasta llegar al cumplimiento del plan, que fue a los 30 años empezó su ministerio, ¿cierto? Fueron 3 años de ministerio, donde tomó sus apóstoles, donde hizo milagros, donde enseñó lo que traía para decirnos, que es su evangelio, ¿cierto? Y, y luego ya su muerte y resurrección. Entonces, esa es la salvación. Y aquí es lo que voy, donde el punto importante. Esa salvación se ofrece a la humanidad, pero no todos la alcanzan. O no todos la toman y la atesoran para sí. ¿Ya? La salvación es un regalo, pero es un regalo que tú la obtienes a través de la fe. Esa es la clave, a través de la fe. O sea, no es un regalo sin condiciones, tiene una condición, que es la fe, que es creer. Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el requisito es creer. Juan 1:12 también dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Por voluntad de Dios, tú pasas a ser hijo nuevamente de Dios.
Y ese es el reino de los cielos. Si te das cuenta, cuando Jesús predicaba, una de las cosas lindas que él enseñaba es que el reino de los cielos se había acercado a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. O sea, que es arrepentirse, entender que soy pecador y volverme de mi camino y decir, Dios, yo quiero estar contigo, ya no quiero vivir conforme a mi voluntad, a mi precepto, a lo que yo pienso, cometiendo errores a cada rato y estando alejado de ti. Yo quiero estar cerca tuyo y quiero seguir tu consejo y que tú seas mi Señor. Ese es el significado de Señor, que señorea. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Por qué me llaman Señor cuando predicaba y no hacen lo que yo les mando? Entonces, para tú estar conectado con Jesús, recibir esa salvación, tienes que atesorarlo en ti. Por eso Jesús dijo también, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no podrá ser salvo. Tienes que hacerte parte de su muerte. Tienes que hacerte parte y ser consciente de que les desgarraron su piel, su cuerpo, que derramó sangre hasta la última gota por ti. ¿Te das cuenta? Tienes que ser parte de eso. Y eso es lo que Jesús dijo. También dijo, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. O sea, tienes que hacer algo. No es que fue deliberadamente una salvación a la humanidad. No, se presentó y dijo, yo soy Dios. Yo me encarno en Jesús para que me conozcan, para estar cerca de ustedes y entiendan el mundo espiritual, que sin mí están muertos y me necesitan para volver a vivir. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el gran significado de la muerte, de la venida de Jesús y de la noticia de la salvación. ¿Me entiendes? Entonces, hoy día te invito a que tú abras tu corazón y converses con Dios y le digas, Señor, yo quiero esa salvación. Yo quiero volver a estar conectado contigo. Me arrepiento de todos mis errores, de todos mis pecados, de todas las malas decisiones que he tomado, las decisiones que he tomado sin ti, las decisiones que he pensado solamente en mí, egoístamente. Toda mi vida la rindo ante ti para que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida. Si tú le dices esto de todo corazón, mira, dice Romanos, el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No tienes que tener miedo, tienes que ser valiente y violento, porque ese reino se arrebata de esa manera, este reino se arrebata de esa manera. Para entrar a esa bendición, para volver a estar conectado con Dios, tienes que ser violento y valiente. Hazlo, te invito en el nombre de Jesús, hazlo. Dios me ha llamado fuertemente y con una pasión muy grande a esto, porque el mundo debe oírlo, porque mis vecinos deben oírlo, mis amigos, mis compañeros, todos deben oírlo. ¿Me entiendes? Porque Dios se manifiesta a todos. Inclusive cuando envía a sus apóstoles al mundo, le dice, vayan y predican a todo el mundo, haciendo discípulos. Y cuando este mensaje de mi evangelio sea enseñado en todas las naciones, ahí será mi venida. Hay una promesa de venida. Jesús viene, Él está vivo, su plan está vivo. Y te quiere involucrar a ti. Tú estás ya inserto en este plan. Pero si quieres recibir los beneficios de Dios, si quieres vivir la bendición de Dios y la dicha de ser salvo, y con eso que Dios habite en ti, tienes que abrir tu corazón, tienes que recibirlo, tienes que confesarlo, y tienes que en tu mente decirle, Señor, te necesito, perdóname, límpiame, hazme tu hijo, creo en Jesús, creo en que Él vino a morir por mí, creo en que me amas, que me quieres a tu lado. Conversa con Él y dilo, nada más que eso, una oración sincera. También dice la palabra en aquellos tiempos, el que clamase a Jehová será salvo, el que clamara a Jehová será salvo. Dios escucha tu clamor, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente,
Escucha tu clamor, Él es tan grande que conoce tus pensamientos. Y cuando levantas tu clamor y cuando tu corazón se abre en fe, en dirección a Él, Él va a estar ahí, escuchándote y atendiendo a tu voz. Así que eso, amigo, me alegro mucho que estés escuchando este mensaje, porque sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, de salvación y de conexión con Dios. Él va a traer luz, va a traer esperanza, va a traer el fruto espiritual que va a llenar tu vida. Porque cuando Dios entra en tu corazón, Él disipa toda tiniebla, toda duda, toda oscuridad, todo miedo. Así que no tengas duda de decidirte por Él y caminar de su mano. Dios te bendiga.